Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tuvimos unos problemitas de internet, pero bueno, ya estamos aquí y vámonos directo al tema para no dar preámbulo en esto. Nuevamente, su servidora María de los Ángeles, Canela Ríos. Soy maestra en psicoterapia transpersonal integrativa y aparte soy tanatóloga. Me puse un poquito nerviosa porque la verdad no podíamos entrar a internet. Entonces, ahorita me siento así como carrereada, pero bueno, ya voy agarrando el paso y les presento a nuestra invitada. Ella es la psicóloga Karen Quiroz, es una excelente compañera y bueno, pues nos va a acompañar hoy con un excelente tema. El tema es el ser humano y sus cuatro estructuras en la actualidad. Sabemos de antemano que, bueno, es un tema que no podemos a veces, pues, vislumbrar un poquito más allá, pero vamos a tratar de hacerlo, pues, más cómodo, lo vamos a tratar de hacer como muy fresco para que también ustedes nos puedan comprender y esperamos sus comentarios. Entonces, vamos para allá. Les presento a la psicóloga Karen Quiroz. Hola Karen, preséntate por favor. Bueno, solo a modo de corrección es Karen Márquez, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues yo soy psicoterapeuta transpersonal y igual tuve a Angie como compañera de la maestría. Soy por licenciatura psicóloga, por maestría psicoterapeuta transpersonal. El día de hoy vamos a abordar un tema que bueno, se necesita como todo un espacio gigantesco para poderlo abordar de manera específica y profunda, pero bueno, vamos a enfocarlo específicamente en el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Con toda esta situación en donde nos hemos encontrado en una circunstancia extraordinaria, dado que ha salido de lo ordinario que veníamos viviendo y bueno, poco a poco lo iremos abordando. Bien, Angie. Pues así es, nosotras estamos conscientes de que es un tema que nos puede dar para mucho y bueno, ya habíamos hablado nosotras acerca de ir abordando poco a poco cada una de las estructuras de las cuales les vamos a estar hablando a lo largo de este programa, porque sí, efectivamente son temas muy largos o que nos dan para abarcar muchas cosas, porque pues no solamente aquí les vamos a hablar como de manera general, ¿cierto? Karen, porque no nos da como para ir de principio hablando de uno solo. Sin embargo, pues vamos a hacerlo de manera muy, muy rica esta tarde, ¿no? Y espero que lo disfruten y que nos escriban, que si tienen alguna duda, bueno, pues aquí estamos para poderles contestar. Y bueno, voy a entrar en el tema, porque bueno, hablar del ser humano, pues es hablar un poco de nuestra historia. Hablar de cómo nos remontamos de una manera constante en la búsqueda de uno mismo, siempre inconformes, o sea, el ser humano siempre está inconforme de lo que es, qué quiere ser, siempre busca de manera general qué es lo que le rodea para sentirse bien, para sentirse satisfecho, y bueno, siempre es como estar viviendo con una incertidumbre que nos puede generar el querer saber todo. De hecho, Platón y Aristóteles desde aquel entonces mencionaban que el hombre es hablar como del cuerpo y del alma. Pero bueno, hablar también de este tema en específico, pues también nos abarcaría estar hablando de otra manera personal acerca de lo que es el alma y el cuerpo. Sin embargo, es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Además de que, bueno, siguiendo con esta parte de la historia en el Antiguo Testamento, se decía o se hace referencia a que el hombre fue llamado como Adán y Enos. En ese entonces se le da el nombre o hace referencia la historia de que es el suelo o la tierra que se cultiva. Pero bueno, hay muchas cosas que nos llevan a que desde ahí, desde aquel entonces, ya se habla del ser humano como tal.
¿no? También, bueno, haciendo referencia a lo que la Biblia menciona, que Dios creó al hombre y que menciona que el hombre fue llamado Adán o que le dio ese nombre que significa formado en la tierra, pues de aquí partimos con un poquito de la historia para poder hablar o seguir hablando acerca del ser humano. Además de que, bueno, analógicamente o entrando ya en un punto muy analógico, la tierra tiene un significado de humos y ese humos es humano, le da el nombre a humanos y bueno, el humano tiende a ser un hombre débil y a ser un hombre mortal. Bueno, que a esto nos lleva también que la ciencia nos dice que estudia al hombre y que se menciona como una parte, como un constituto de un organismo y que este hombre se produce en más de una dirección que, bueno, nos da a entender que siempre va a haber un beneficio personal propio para lo que nosotros manejamos como nuestra propia naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, con esta poquita de información, estamos hablando ya también de una historia desde hace mucho tiempo, desde Aristóteles, desde Platón, y que bueno, entablar o empezar a hablar del hombre, del ser humano como tal, nos lleva ahora a nuestra actualidad, a cómo lo estamos viviendo, qué es el ser humano, qué es en sí el ser. Y bueno, empiezo con las preguntas para nuestra invitada. La primera pregunta que le vamos a hacer ahora es si ella nos puede definir muy sencillamente, muy fácilmente, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser primero? Ok, bueno, como dices, para empezar a tocar el tema del ser humano, pues deberíamos empezar por entender qué es el ser. El ser y el tema del ser nos invita a entrar a nuevos paradigmas, a nuevas formas de concebir esta existencia. Nosotros desde Occidente estamos adaptados a verlo todo material, estamos adaptados a materializar completamente todo. Entonces, de este modo, lo que no es material es muy difícil que lo concibamos como verdadero, ¿no? Entonces, a partir de esta postura, pues al público le invito a que se abra la oportunidad de empezar a abrirse a nuevos panoramas, como ya lo mencionaba. Y bueno, cuando hablamos del ser, hay diferentes filosofías, diferentes, esta parte del ser cuando se habla del ser humano. Es tan complejo, pero al mismo tiempo tan sencillo. Ajá. ¿Por qué? El ser lo podremos entender como esencia profunda, como esencia divina, como lo que me hace ser yo o como mi yo interno, como todo lo existente. ¿Por qué todo lo existente? Bueno, porque el ser es lo que te conecta con esa esencia misma que eres tú. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano funciona porque es energía. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un breve ejercicio muy sencillo. Así como estás sentado en donde estés, acostado, escuchándonos, deleitándote con nosotras, ¿verdad? Imagínate que en este momento tu cuerpo, esta materia misma tuya, que empecemos por la piel, ¿no? Tu piel se empieza a desintegrar a la tierra. Imagina que tu piel se deshace, se va a la tierra, que quedan expuestos tus músculos, ¿no? Entonces ahora vamos a imaginar que esos músculos también se desintegran y se fusionan a la tierra. Y luego empezamos a ver venas, arterias, bla, 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 y también se desintegran. Los huesos también se empiezan a desintegrar, quedan los órganos expuestos, también se desintegra. ¿Qué queda de ti? ¿Qué es eso que queda de ti? Cada quien lo va a concebir por las creencias, por el cuadro de creencias que tenga, cada quien lo va a concebir como en base a su experiencia. Sin embargo, lo que puede quedar es justo de lo que estamos hablando, de esto que no es material, de lo que es intangible. En muchas filosofías, la manera o metodologías, la manera en la que lo
lo pueden describir es como luz, ¿no? Por eso es que en muchas filosofías o incluso dogmas religiosos te dicen que eres un ser de luz y no se refieren a la parte material que te compone como ser integral, como ser humano. Entonces, este tema del ser nos conecta con una de las estructuras del ser humano, que es la espiritualidad, porque es lo que podemos concebir como espíritu, como esta esencia. Ajá. Entonces, ya abordando algunos autores, algunas fuentes, es lo que mencionaba hace ratito Angie. Voy a abordar, hice unas pequeñas anotaciones respecto a este tema. Solamente voy a abordar tres líneas. Ajá. Por ejemplo, desde el hinduismo, el Upanishad dice que el ser trasciende nuestro ego mortal y participa directamente con lo divino. ¿A qué se refiere esto? El ego mortal, esto que nos hace ser materia, esto que sí se muere. La energía que mencionaba hace rato, la física clásica lo menciona. La energía no se destruye, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces a esto se refiere esta parte del Upanishad, en donde dice el ego mortal, y el ser vendría siendo lo que trasciende a esa mortalidad de nosotros como cuerpo, como materia, ¿va? Lo voy a abordar muy brevemente, después nos vamos a pasar al Ruach, que esto lo aborda el judaísmo y habla sobre el espíritu divino. Y dice que este se halla en cada uno de nosotros y que cada uno de este espíritu divino nos diferencia del ego individual. Hablamos de lo mismo, pero en diferentes bases o dogmas religiosos, bases filosóficas, y ahora podríamos tomar también al cristianismo, que este cristianismo habla sobre un pneuma, o neuma, ¿no? Dice que el espíritu mora en nosotros y que es la misma y es de la misma naturaleza que Dios y se diferencia de la psique individual. Hablamos otra vez sobre lo material y sobre lo no material, sobre la energía que trasciende y sobre la energía, o bueno, sobre la materia que en algún momento va a tener esa culminación. Ajá. Entonces, si hay algunas dudas, sé que es un tema un poco complejo, está abierto este espacio para que pregunten, para que aporten, si de alguna manera ustedes entienden algo por ser y quieren aportar a este espacio virtual, adelante, ¿vale? Y entonces, sí, dime, Angie. No, que de hecho, pues sí, efectivamente hablar del ser como tal es hablar de un Atman, ¿no? De un centro de energía que lo has descrito muy bien y que además, pues depende de la rama filosófica de la cual se hable, pues va a tener una connotación diferente. Pero bueno, continúa, Karen. Excelente. Dime. Ok, y después nos vamos a la concepción del ser humano. Aquí entramos en un tema ya un poco más, ¿por qué ser humano y no hombre? ¿No? Hace rato tú mencionabas esto que la literatura sagrada nos menciona sobre el por qué se le menciona hombre al hombre, ¿no? Y es porque viene del latín, del humus, ¿no? Que mencionabas a Adán y todo esto. Bueno, pues el hombre es ese cuerpo del ser, por llamarle de alguna manera, en donde, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Y es algo muy, muy, muy curioso porque en la evolución del estudio del mismo, de nosotros, del ser humano, pues se ha ido evolucionando esta idea o esta concepción del ser humano. Por ejemplo, Freud, que concebía al ser humano como un ser biopsicosocial, ¿no? Ajá. Entonces, Freud que dice que el ser humano está compuesto por estos tres, ¿cómo le llamaba? Entidades, le llama entidades. Ajá. Entonces, estas entidades dice que la una no puede vivir sin la otra. Ok, ya se queda ahí. Y después, en el transcurso pues de la evolución misma, ¿no? Que vamos teniendo y de la que somos partes,
podría hacer mención de que otro autor, tal vez de Maslow, que ya él lo entiende de diferente manera porque él concibe al ser humano como un aspirante. ¿Cómo que un aspirante? Sí. Imaginemos una pirámide, que bueno, está la pirámide famosa de Maslow, que entonces en esta pirámide, a forma de escalones, él aspira a llegar a la cima de esa pirámide, y en la cima de esa pirámide está la plenitud. Entonces, ¿de qué habla él? Él divide a este ser humano en diferentes necesidades. Vamos a pensar la física, bueno, que es la misma que la biológica, la social, y después encuentra la parte en donde conecta el afecto y el amor, y que todo esto te va a llevar y te va a llevar y te va a llevar hacia la cima de esa pirámide. Ajá. Después, bueno, más atrás podríamos mencionar a Sócrates. A mí la concepción de Sócrates me encanta y creo que es como muy, muy mía, o muy como yo la siento, como yo en mi experiencia la he vivido, y es que Sócrates concibe al ser humano como alma, ¿no? Así es. Entonces, el ser humano es el alma. ¿Y qué sucede? Que el cuerpo sirve para el alma. Entonces, la trascendencia es la que está buscando el ser humano. ¿Para qué? Bueno, porque en base al bendito cuerpo que tenemos, podemos ir creciendo. Hace rato mencionabas algo justo sobre este tema del ser humano, y el ser humano, en alguna ocasión escuché que el ser humano nace inacabado. Y eso suena como raro, ¿no? O sea, inacabado. ¿Por qué inacabado? Porque está en un constante crecimiento, está en una constante evolución, en una constante trascendencia cuando él elige trascender. ¿Y de qué manera se trasciende? Pues generando conciencia. ¿Conciencia de qué? Alguna vez algún maestro me comentó, cuando tú haces consciente lo que te está deteniendo, empieza un proceso de sanación o de liberación. Ajá. Entonces, a partir de la conciencia está como mencionaba Maslow, la aspiración a llegar a la cúspide de esa pirámide, como mencionaba Freud, a encontrar la salud en estas tres esferas que él menciona. Después, los estudios del psicoanálisis pasamos al conductismo, del conductismo nos vamos hacia el humanismo nos conecta a lo transpersonal, y eso está bien bonito, ¿no? Está padrísimo porque lo transpersonal te guía y te acompaña a ir más allá, y es justo, y regresamos a donde empezamos, porque te va a llevar al ser. Así es. Ajá. Entonces, cuando llegas al ser, vas a descubrir esto que eres tú y que siempre has sido tú, y que te conecta con la información de tus ancestros, con la información de hace muchos tiempos, de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro ADN habita la información de todos estos seres humanos que gracias a ellos hoy estás tú aquí, ¿no? Así es. Tus padres, tus abuelos, los abuelos de los abuelos y los abuelos de los abuelos. Y toda esa información eres tú. Ajá. Entonces, si pude abordar de manera, muy resumida este tema, o bueno, esta explicación sobre el ser y cómo el ser te lleva a ser humano, podríamos encontrar que ahora te lo voy a resumir más resumido, ¿no? Entonces, el hombre es el nombre que se le ha otorgado como especie. Ajá. Okay. Sin embargo, siendo un ser de luz, que mencionaba hace rato, debe ser nombrado ser humano. Y este ser, en su totalidad unificada, funciona en base a 4 estructuras básicas. 4 estructuras básicas que son el tema que el día de hoy vamos a abordar. Ya, ahora sí, ya, ¿no? ¿Cuáles son? Ajá. Estas estructuras. Exacto. Lo que yo quería, con lo cual quería darle una poquita de continuidad es importante que sepamos un poquito de la historia y que veamos la diferencia entre ser
y ser humano. ¿Por qué? Porque para abarcar para abordar estas 4 estructuras, es importante que las personas que nos están escuchando hagan esa diferencia entre qué es el ser y qué es el ser humano, y que además muchos autores, muchos filósofos, diferentes corrientes pueden darle una connotación diferente, como lo estás mencionando hace rato, ¿no? El despertar hacia la luz, estar en el presente, vivir en el aquí y en el ahora, hacer una transformación como persona, y que efectivamente estamos siempre en un continuo, o sea, en una constante de crecimiento. Sin embargo, esto que estamos abordando nos lleva a ver ahora sí cómo funcionan las 4 estructuras. ¿Por qué? Porque hablar del ser humano, simplemente hablar del ser humano, pues es mucho, o sea, es muy complejo hablar de él, y bueno, que cada uno de los autores, de los muchos que ni siquiera mencionamos aquí, pues tienen algo de relevante de lo cual podemos estar abordando. Sin embargo, pues solamente tenemos 2 horas para que podamos ir viendo cómo también nuestros escuchas pueden opinar acerca de esto. ¿Y cuál sería la primera estructura de la cual vas a mencionar? Ok, bueno, entendiendo como al ser humano como un ser unificado, empecemos por la estructura física, por lo que en Occidente tendemos a entender más, ¿verdad? Okay. Esta estructura física, ¿qué es? La estructura física es lo orgánico, lo material, tu cuerpo, lo que vamos a ir a que me duele mi pancita y vas a una radiografía y todo está bien, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo que todo está bien? Ah, ¿qué está sucediendo entonces? ¿Por qué me duele mi pancita? Ah, bueno, entendiendo al ser humano como un ser unificado. La una tiene que ver con la otra. Ajá. Entonces, empezamos por la estructura física. La estructura física que se adapta al medio ambiente, la estructura física que de igual manera te va a hablar en su idioma, pero te va a hablar. Ajá. Ya poco a poco lo vamos a ir acomodando. La estructura física es tu piel, tus órganos, tus arterias, tus venas, órganos internos, etcétera, ¿va? Se podría decir que es lo que te compone externa e internamente, pero de manera material. Ajá. Así. Entonces, después, agarradita de la mano, hay algo que escucho mucho, ¿no? Así, ay, estás somatizando. Ay, ¿cómo que estás somatizando, no? Bueno, pues porque la estructura física unificada con tu estructura psíquica, que se refiere a la cuestión psicológica que te compone como ser humano. El ser humano, en esta estructura psicológica o psíquica, ¿a qué se refiere? Bueno, emociones, pensamientos, sentimientos, lo no tangible. Lo inconsciente. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo vas al doctor, con el radiólogo y le dices, tómame una radiografía de mi mente? Pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo estaría esa situación? Entonces, te das cuenta que de pronto el dolor de pancita era porque, pues, por la mañana un perro te quiso morder, te asustaste horrible, y entonces tu estructura física está reaccionando a un estímulo, pero que viene desde la emoción. Exacto. Entonces, acá llevamos como estas 2 esferas, ¿no? Que se van fusionando, estas 2 esferas que se funcionan y que después llega otra esfera y se fusiona estas 2, que es la estructura social. La estructura social, ¿cómo que la estructura social? La estructura social es cómo te relacionas con una o más personas en tu medio, en el contexto en el que vivas, en el que te ubiques. Entonces, vamos a pensar, estos ejemplos que voy poniendo es cómo cada una de estas estructuras se va integrando y te componen como ser humano. Por ejemplo, hablemos de la estructura social. Vamos a pensar bueno, este sí será un ejemplo de la vida real.
En mi experiencia con pacientes oncológicos, a unos pacientes le diagnosticaron un CA de colon, ¿no? Entonces, de pronto, su estructura psíquica, su estructura psicológica se va a ver impactada de una u otra manera en generar pensamientos, pueden ser positivos que dirijan hacia una frecuencia de salud o negativos que te dirijan hacia una frecuencia. La estructura psíquica, pero ¿qué pasa? Que este paciente tiende a ¿qué? A dejar de ir al trabajo y entonces su estructura social se empieza a ver lastimada, ¿no? Bueno, empieza a tener un súper mal humor o tal vez el miedo lo está exteriorizando por medio del mal humor y ¿qué? Pues dificultades con los hijos, con la esposa. Así de, oye, pues si yo te estoy cuidando, ¿por qué te enojas? No, yo no quiero que me cuiden. Entonces la estructura social se empieza a deteriorar y si te das cuenta, la estructura física empezó con una enfermedad y la enfermedad ya se fue hasta la estructura social. Después viene otra estructura, que es mi estructura favorita, ¿no? Que es la estructura espiritual. En esta estructura espiritual, ¿qué sucede? Muchas personas se entienden como la religión, y es cierto, pero personas muy religiosas que no son espirituales, y hay personas espirituales que no siguen ningún dogma religioso. Entonces, la espiritualidad es lo que hace rato mencionaba, esta conexión de ti mismo contigo mismo. ¿Cómo de que de ti mismo contigo mismo? Lo que abordábamos hace ratito, esta esencia más profunda de ti y que seas consciente de cómo funcionas en base a esta esencia. La esencia que es sensible, la esencia que es sutil, la identidad suprema que es ser. ¿Y qué sucede? Que esta estructura espiritual te va a conectar con la fuente de vida que es el amor. Y la fuente de vida que es el amor se ve compartada. Un poquito, Karen. Es que te escuchas un poquito rara, entonces, híjole, como estamos en vivo, pues no te alcanzaron a escuchar, yo creo, algunas personitas que nos están oyendo, ¿no? ¿Crees que lo puedas repetir? Ok, cuando voy a repetir a partir de la estructura espiritual. ¿Está bien? Está perfecto. Perfecto. Mencionaba que la estructura espiritual se puede confundir. Se puede confundir. Porque muchos piensan que la espiritualidad es la religión. Y no es cierto. Hay personas espirituales que no tienen un religioso. Entonces, esta espiritualidad, o la estructura espiritual, es como mencionaba hace ratito que hablamos. Híjole, seguimos teniendo, te sigues escuchando rara, ¿Problemas? un poquito rara, sí, con problemas de cuando la estás, cuando estás hablando, de repente se distorsiona el audio, y bueno, son los problemas que podemos tener. No me voy a mover. A ver si de este modo, a ver, bueno, la espiritualidad es lo que mencionábamos hace es el que vamos al principio, la esencia más profunda, la esencia invisible. De hecho, la espiritualidad es no, tampoco. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Es que de repente sí, la espiritualidad es esa identidad suprema que te hace ser tú. ¿Y qué sucede? Que en muchas ocasiones todo el ruido externo impide que te conectes con esta identidad suprema, ¿no? De la que hablábamos. Justamente entonces, lo que está pasando ahorita. Todo lo que está sucediendo ahora. Ahora, las 4 estructuras se están viendo desestabilizadas. Y entonces es como un terremoto. ¿No? Un terremoto que está moviendo el lugar, un terremoto que vamos a pensar, oye, pero si yo estaba acostumbrada a llevar a los hijos a la escuela y yo regresar y ahora el que tengo que hacer, estar ahí
con las clases en línea. Bueno, es una nueva forma de vida, es una nueva forma en la cual tú eliges hacia dónde te vas a dirigir, hacia la queja o hacia la readaptación. Y es completamente natural que de pronto existan resistencias. Es completamente natural. Es como en el espacio terapéutico lo hemos abordado, ¿no? Con la concepción o con el entendimiento de que el ser humano tiene 4 estructuras básicas: la física, la psicológica, la social y la espiritual. De una u otra manera, para los que estamos sanos, nuestra estructura social es la que se está viendo lastimada, con el famoso quédate en casa, ¿no? Entonces, el quédate en casa implica que dejes de ver amigos, que dejes de ver a tus compañeros del trabajo, que vamos a pensar que si tienes un negocio, recibas a tus clientes de diferente manera, que te readaptes, ¿no? En base a esta estructura social. Pero ¿qué sucede? Lo que mencionaba hace rato. Cuando una estructura enferma, las otras por añadidura van a enfermar también. ¿Pero qué crees? Y esta es una noticia súper bonita que nos invita a tener esperanza, que cuando tú sanas una estructura, las otras también van a sanar. Así es. Cuando tú liberas una, las otras van a estar liberadas. Claro. Entonces, en la breve explicación que acabo de dar sobre las estructuras, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quisiera aportar algo? Sabes que a mí me gustaría que volvieras a hablar un poquito de la estructura psíquica, porque no se te escuchó bien, entonces hubo una interferencia, y bueno, para que ellos también les quede como claro. Lógicamente, bueno, ahorita vamos viendo qué más podemos ir abordando acerca de estos temas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, cuando hablamos sobre la estructura psíquica, estamos hablando de lo que no es tangible, de lo que no se ve, pero sí se siente, ¿no? ¿Cómo qué? Pensamientos, emociones, sentimientos, conductas, ¿no? Ideas, creencias, formas en las cuales vamos a pensar, ¿no? Ocupando de estos ejemplos que ahora como herramienta estoy utilizando, vamos a pensar, si yo en este momento les hago la pregunta de si ustedes creen que las drogas son malas, habrá público que diga, sí, por supuesto, ¿no? Son malísimas. Y habrá público que diga, no, para nada, ¿no? Sin embargo, todo tiene que ver con la creencia desde la cual, o la perspectiva desde la cual lo estés entendiendo. Por ejemplo, si hubo alguien que su abuela lo mandaba a la droguería a comprarle el paracetamol, pues va a entender que el paracetamol, la aspirina, no sé, cualquier medicamento va a ser una droga, y va a tener la creencia de que cuando yo me tome una aspirina para quitarme el dolor de cabeza me estaré drogando, ¿no? Y hay quien tenga el concepto de droga como ya se imaginó a alguien consumiendo algún cigarrillo de marihuana, no sé, ¿no? Entonces, es el concepto de droga que tengas. A esto me refiero con creencias. Y entonces las creencias pertenecen a tu estructura psíquica. ¿Por qué? Porque en base a estas creencias tú vas a funcionar de esta manera, ¿no? Vamos a pensar, otro ejemplo que podríamos poner desde la estructura psíquica, pues cada que yo tengo ganas de llorar, por ejemplo, ¿no? Como buen ser humano que soy, pues a mí se me endormecen mis cachetitos y siento que se me pone dura la mandíbula, y entonces de esta manera mi estructura psíquica se está manifestando por medio de mi cuerpo. Pero ¿cómo? Yo te pregunto a ti, Angie, ¿no? Si cuando tú sientes ganas de llorar te sucede lo mismo que a mí. No, por supuesto.
¿Por qué? Pues porque somos entidades diferentes y aunque estamos en el mismo, en este mismo mundo, cada uno lo va a percibir de diferente forma. Por ejemplo, si yo lloro o si yo tengo muchas ganas de llorar, por ejemplo, pues puede ser por diferentes causas. Una, pues a lo mejor tengo algún padecimiento en los ojos, ¿no? Que entonces haga que mi vista esté lagrimeando. Pero también puede llegar en el punto en el que tenga yo un sentimiento o algo me esté sucediendo para que yo pueda estar llorando. Sin embargo, mi sufrimiento o mi dolor o mi padecimiento, pues no va a ser el mismo que el tuyo. ¿Por qué? Porque al llorar me puede doler, por ejemplo, la cabeza, o me puede doler el corazón, o me puede doler el estómago, o me puede dar otra situación como, estoy recordando ahorita a una paciente, ¿no? Por ejemplo, que estaba llorando, llorando, y entonces ni siquiera podía hablar, ¿no? Entonces ya está afectando no solamente la parte psíquica, sino esto ya conlleva también a la parte física, que es una de las estructuras de las cuales estamos hablando y por las cuales están ligadas estas cuatro. Y como bien mencionaste, cada una de estas estructuras, pues de alguna forma, si una está un poquito embonada, yo lo retomo como en esta parte de la rueda, ¿no? Del engranaje, por ejemplo, vamos a pensar que estas son mis cuatro estructuras, ¿no? Y entonces una de ellas está como un poquito floja. Entonces, ¿qué va a hacer? Que al estar esta estructura flojita, entonces poquito a poquito estas se van a ir aflojando también. Por lo tanto, mis padecimientos se van a agravar. Pero ¿qué pasa si mi estructura está estable? No, con esto no quiero decir, por ejemplo, que nunca lo estén o que nunca lo vayan a estar. Sin embargo, el que de repente estén flojitas probablemente es bueno. Porque pues a veces necesitamos un reajuste. ¿Y a qué me refiero con un reajuste? Pues vamos al médico a checarnos cómo estamos. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo los 10, los 20, que los 30, que los 40 o los 50, ¿no? Entonces, estas estructuras ahora, en esta actualidad, con esto, con lo que estamos viviendo, pues se desestabilizan, Karen, ¿no? Entonces, este mismo engranaje nos va a llevar a que lo vivamos de diferente forma, ser conscientes o estamos inconscientes de lo que estamos viviendo, retomando esta estructura psíquica de la cual estás hablando, por ejemplo, es esto, ¿no? Toda esta parte inconsciente que me está llevando a mi parte psíquica o a mi estructura psíquica que de alguna forma me lleva a estar en una fantasía, a no vivir en mi realidad. ¿Por qué? Pues porque es mejor estar con mis dolencias que decir, bueno, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué tengo ganas de llorar? ¿No? Entonces, lo hacemos inconsciente y después ya vemos un pequeño problema porque entonces esa estructura se desajustó un poco, ¿no? ¿Cierto? Ok, entendiéndolo así como en el ejemplo que nos daba o que nos está dando Angie, en este engranaje y cuando una de las piezas está flojita, que por piezas vamos a entender que son las estructuras, ¿va? Y entonces el mecanismo eres tú, o sea, o yo, el mecanismo soy yo, una de mis estructuras está flojita, el mecanismo va a dejar de funcionar como está adaptado a funcionar. Por ejemplo, vamos a aterrizar un poquito todo esto en el momento, en las circunstancias de nuestro ahora presente, que en base a una enfermedad, a un bichito, que anda por ahí rondando, que por este virus nos hemos visto vulnerabilizados, ¿no? Como darnos cuenta de nuestra humanidad, de lo débiles que podemos llegar a ser como cuerpo. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo no quiero tener miedo, por favor. Y entonces el miedo aparece y aparece. Y en su no querer tener miedo que está sucediendo, están resistiendo completamente una manifestación natural de tu existencia. Entonces, el miedo aparece y el miedo aparece para
algo. El miedo está presente porque es parte de ti, es parte de tu naturaleza. Aquí la cosa es lo que mencionabas hace rato, cuando tú empiezas a ser consciente de qué está sucediendo en ti, es un proceso de liberación, un proceso de sanación, por ejemplo, el miedo. ¿Qué te parece si por unos momentos no me escuché? ¿Sí me Bueno, escuché? yo me salí, me sacó el internet, pero tú continúa, Karen. Ok, el miedo. Hablábamos sobre el miedo y entonces en donde el miedo quizá aparece en este momento para decirte algo, pero en el momento en el que tú estás resistiendo, no, no quiero tener miedo, por favor, que el miedo se vaya, que aparte el miedo se está conectando con la incertidumbre, con la preocupación y entonces llegas a un estado total de ansiedad, ajá, en donde esta ansiedad que generó o por qué se generó justo por la resistencia o justo por no querer escuchar lo que tus manifestaciones naturales te están queriendo decir. El ser humano es un ser humano vulnerable, somos muy vulnerables y que gracias a nuestra evolución hemos aprendido a sobrevivir. Ajá. Sin embargo, llegan circunstancias que a veces van a llegar en un momento, dicen, ¿no? En el momento perfecto, cuando requerían llegar. Por ejemplo, dentro de mi experiencia personal, si me permiten compartirles, hasta la experiencia terapéutica y de los seres humanos que llegan a mi espacio terapéutico, me he venido dando cuenta que esto que vivimos como cuarentena, como el vernos obligados a estar en casa, nos ha obligado a estar contigo mismo. Porque ¿qué sucede? Que nos salimos al trabajo y empezamos a distraernos, ¿no? O estamos en la escuela y de igual manera te distraes. O estás platicando con la compañera, con el amigo, o que de pronto te invitaron a una fiesta, te tomas tus copitas, que bailas, que esto, que el otro, pero al final llegas a una noche y en la noche pues descansas porque estás cansado, tu cuerpo está cansado, sin embargo, te la perdiste otra vez de estar contigo mismo y ahora que te ves hasta cierto punto descansado, que te ves hasta cierto punto no tan ocupado, o yo lo llamaría no tan distraído, ajá, pues te estás enfrentando a ti mismo y te estás dando cuenta que quizá, o bueno, te puedes dar cuenta que ese miedo está, pero quizás sea un miedo que ha estado desde hace un montón de tiempo y ahorita que estás contigo lo estás viendo. Y es momento perfecto para que Apenas comiences se está a pensar. manifestando, ¿no? Sí, claro, y es un momento ideal o estas circunstancias nos invitan a empezar a reconstruir, a empezar a autoconocernos, a generar una introspección constante en nosotros mismos. Ejemplo, he escuchado mucho esta frase, ¿no? De, ay, ¿cómo nos olvidamos de la familia y nos damos cuenta que es importante hasta que no nos vemos, ¿no? Y entonces, ¿qué te parece? Si estas frases que comúnmente haces como Ya nos sacó otra vez el internet. sí, Ténganos está súper. paciencia. Sí, ténganos paciencia. Disculpen, esto no es por nosotras, eh, pero vamos a estar retomando esta parte, ¿no? De lo que estaba diciendo. Ajá. Sí. Ok, bueno, hablábamos sobre lo que decimos que generalizado, ¿no? Y de pronto, te das cuenta que sucede aquello, o eso que comúnmente escuchamos como, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, en vez de decir uno no se da cuenta, o en vez de hacer de otra persona como, y luego te vas subiendo y te das cuenta que tal. Empieza a hacer lo tuyo. Ejemplo, el ejemplo que mencionaba hace ratito. Me di cuenta que la familia es importantísima, porque en este momento que no los veo, los extraño. A diferencia de, no, pues sí, te das cuenta, ¿verdad? Entonces,
llega el momento de empezar a generar este ejercicio individual de introspección que no tiene que ver con el otro más que contigo mismo. De igual manera, hacer mención del famosísimo espejo, ¿sí? Del espejo que todos somos. Por ejemplo, lo que yo veo en Angie, muy seguramente habita en mí. Lo que veo hasta en las mascotas, ¿no? ¡Ah, qué molesto eres! Ok, alcanzas a identificar esa molestia porque no has alcanzado a ver lo molesto que eres tú. Y entonces, estas circunstancias de encierro o de quédate en casa, de todo esto que ha conllevado la pandemia mundial, yo soy de la fiel creencia que no es ninguna casualidad. Estamos en un momento de trascendencia, pero es una trascendencia grandototototota, porque es una trascendencia que ha abarcado a todo el mundo. Claro, y además que quien quiera cambiarla, quien quiera modificarla, lo va a hacer. Porque justamente retomando un poquito esta parte de las creencias, hay gente, Karen, que yo he escuchado, que siguen sin creer, ¿no? Que algo está sucediendo. Entonces, yo me pregunto, ¿tú vas a creer como ser humano hasta que alguien de tu familia cercana, propia, fallezca? Para poder creer que necesitas tener un cuidado personal como ser humano, trascender como ser humano, ¿no? Y además hacer consciente o tú hacerte consciente de que hay una necesidad imperiosa de cuidarte, porque al cuidarte tú, cuidas estas 4 estructuras y cuidas a tu familia, ¿no? Que es tu entorno. Por lo tanto, yo les lanzaría, ¿no? Una pregunta al público que nos escucha. ¿Realmente te has dado cuenta que tienes una familia? Porque hasta eso, Karen. Dice, hay mucha gente que sí, lo dijiste hace rato muy asertivamente. Es para que nosotros ahorita, en este momento, en esta actualidad, hagamos una introspección, sí, pero hay gente que ni siquiera se toma ese permiso, ni siquiera se da esa oportunidad de conocerse y de realmente ver, sí, tengo una familia, ¿cómo lo modifico? ¿No? Hay mucha gente que sí pudiéramos decir que pues ha hecho muchos cambios, ¿no? Para bien, pero hay mucha gente que así como sigue sin creer que hay un cambio, que hay una trascendencia, que hay algo más allá, entonces, pues por lo tanto no va a ser cambios internos, solamente va a haber algo externo que pudiera ser lo que aparentemente le dé una visión diferente. Sin embargo, ¿en qué momento, yo te pregunto, tú crees que estas personas que terminan sin creer en la actualidad, que estamos viviendo una pandemia y que realmente tengan una familia o que hagan una introspección personal, puedan estar trabajando alguna de sus estructuras? Claro, pues es lo que mencionábamos hace rato, dentro de la integración de estas estructuras, la estructura que en este momento se está viendo hasta cierto punto de manera fácil lastimada es la social. Sin embargo, la física hace cuenta que está como viendo qué está sucediendo y de pronto se da cuenta que un organismo chiquititito puede lastimar completamente esa estructura física, ¿no? Y respecto a lo que mencionabas hace rato, cuando nos vamos hacia la estructura psíquica, podríamos tomar la responsabilidad como una conducta. Por ejemplo, si yo uso un cubrebocas, estoy siendo responsable conmigo, pero también con mi familia, pero también no es nada más para protegerme a mí, es porque muchos no nos hemos puesto a pensar que lo que está sucediendo es que hay tanto contagio porque también hay pacientes asintomáticos. Fíjate bien, ahí quiero hacer un paréntesis. Me han preguntado, ¿no? Y hay gente que dice, ¿qué es eso? Yo no entiendo qué es algo asintomático. ¿Algo que asiento? ¿Algo que desconozco? ¿Qué es?
Entonces, tú nos pudieras decir, para que te escuchen, ¿qué es esa parte de asintomático? Bueno, que no hay síntomas. Puedes tener la enfermedad y estar como si nada, ¿no? Y entonces tienes el virus en tu cuerpo, en tu organismo, llegas, estornudas y bueno, el virus lo estás regando. Tú no sabes que estás enfermo. Incluso se sabe que dentro de los primeros 15 días va a ser asintomático y posteriormente van a llegar los síntomas que ya todos conocemos. Entonces, mientras este virus está asintomático, pues lo vamos regando y lo vamos repartiendo. Entonces, es lo que hablaba. Que desde tu estructura psíquica puedas generar la responsabilidad, la integres como parte de tu día a día. De la responsabilidad hacia contigo, pero también hacia con el otro. Entonces... Sí. Y sabes, por ejemplo, hay una persona de la cual yo me enteré, por ejemplo, que lo único que no tenía era olfato. Estaba bien, se sentía bien generalmente, pero lo único que perdió fue el olfato. Se fue a hacer la prueba y resultó que tiene COVID. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Luego, tomando su estructura psíquica, tomando esta responsabilidad de la cual tú estás hablando, dijo, bueno, yo me siento así, por lo tanto, tengo familia. Y entonces me protejo para proteger a los miembros de mi familia. Entonces, aquí es donde hacemos consciente esta parte, esta estructura, por lo tanto, la estructura física, la estructura espiritual y la estructura emocional, pues van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí de la mano, como lo que decía yo hace rato, ¿no? Este engranaje, si se mueve tantito una estructura, pues entonces todas las demás te van a ayudar a que lo hagas consciente o que lo hagas de la mejor manera posible para los que están viviendo alrededor tuyo, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Y también para tener en cuenta que, bueno, dado que la una tiene que ver con la otra, voy a hacerles un pequeño gráfico así muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Ahí hagan de cuenta que dibujé muy bonito. ¿No? Bueno, eres psicóloga y aparte eres dibujante. Todo, soy todo. Bueno, en este pequeño gráfico que les voy a hacer, es sobre las estructuras, ¿no? Pero, espérenme tantito. ¿Qué te parece si en lo que tú vas enseñando en lo que vas enseñando tu dibujo, les pedimos a los que nos están escuchando que tomen una hoja, Karen, y que hagan lo que tienes tú ahí mostrando, ¿no? Sí, entonces, ¿qué lo pueden hacer? Solamente les puedo enseñar esta forma en la cual... Sí, es una rueda y ahí tenemos la parte física, la parte social, la parte espiritual y la parte psíquica. Okay. ¿No? En este circulito. Si quieren, más adelantito hacemos este ejercicio. Ahora lo único que quiero que vean es cómo la una tiene que ver con la otra. Si observan esas flechas, si la física se ve lastimada, la psicológica, la social y la espiritual también lo van a estar. Si la psicológica se ve lastimada, la física, la espiritual y la social también lo van a estar, porque la una va tomada de la otra, ¿ok? Teniendo esto en cuenta y hablando sobre el tema del que estábamos hablando ahora, yo tengo algunos pacientes que son enfermeros, ¿no? Y cuando abordamos algún tema en el cual ellos identificaran cuáles eran las emociones latentes y si de una u otra manera los estaban limitando o de una manera los estaban impulsando, es decir, le empezamos a dar voz a la emoción. Al darle la voz a la emoción, empieza una especie de exteriorización de lo que está sucediendo. Ahora les voy a pedir que pongan como atención en esta explicación que daré. Porque, bueno, hace rato mencionábamos que el ser humano es energía y estamos hablando de energía viva. ¿Por qué? Porque tu corazón late, porque tus pulmones se están expandiendo y se contraen constantemente,
porque inclusive tu cerebro funciona mediante impulsos eléctricos. Si alguno de mis pacientes ahora me oye, estamos sobre la misma línea, porque es una explicación que suelo darles de así, en su primer consulta lo abordamos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ser consciente esto, de que somos energía viva, de que somos energía pura, hablaba sobre la cuestión orgánica, sobre la cuestión física, biológica. Tu cuerpo es energía, pero el corazón late, tu cerebro funciona mediante impulsos eléctricos, pero ¿qué crees? Que también tus pensamientos, que también tus emociones, que también el sentir es energía. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, el enojo se va a manifestar de alguna manera. Ajá. Y después de algún tiempo, si estas emociones son tan constantes, tu cuerpo empezará a hablar. Tu cuerpo empezará a hablar, ¿por qué? Porque a veces quedan cicatrices. De hecho, tu cuerpo habla más que tu voz. Hay quienes manejamos esta lectura de cuerpo. Hay quienes no lo manejan, ¿verdad? Pero bueno, el cuerpo habla. Si eres delgado, si eres robusto, si hay algunos, que si tus hombros son anchos, que si, por ejemplo, el más famoso, ¿no? El del enojo, ¿no? Y si constantemente estás enojado, pues más bien tu cuerpo va a generar esa cicatriz, vas a tener esta cicatriz del enojo. Ajá. Bueno, hablando de esta cuestión en donde los sentimientos, los pensamientos son energía y que de una u otra manera, dado que lo físico tiene que ver con lo psicológico y lo social y lo espiritual, ¿qué sucede? Ahora regresemos a lo de la paciente enfermera, ¿no? Okay. Bueno, empezó a dar voz a la emoción, a saber para qué ha llegado, bla, 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 y de pronto el exteriorizar esta energía da la posibilidad de recibir energía limpia, energía nueva. Pero ¿qué sucede con la energía estancada? Cuando no te has dado cuenta que lo que tienes es miedo, cuando no te has dado que lo que tienes es enojo, cuando lo que tienes es tristeza. Entonces, es esta energía estancada, en donde, ¿qué sucede? Viene la enfermedad, en donde la enfermedad es el producto de la alteración, y como yo lo mencionaba ahora, del estancamiento de esto que no me quiero dar cuenta que está sucediendo en mí. Así es. Ajá. Entonces, por eso es que en este momento de cambio, en este momento de trascendencia, te invito que le des voz a lo que no eliges escuchar. ¿Y por qué? ¿Cómo que no elijo escuchar? No entiendo esa parte. Si no eliges escuchar porque hay mucho ruido. ¿Y por qué has elegido estar escuchando el ruido externo? Ejemplo, las noticias y... A ver, dime, Angie. Es que justamente te quería preguntar algo sobre esto. Tú hablas ahorita de los ruidos y que no quieres escuchar. ¿Qué pasa cuando, justamente hablando de esos ruidos que tú no quieres escuchar o de esas voces que te hacen ruido, ¿no? Para poder externar algo, te llevan a que te enfermes? Entonces, ¿qué pasa con el rostro cuando te ves triste todo el tiempo? Cuando la misma energía de tu cuerpo no te permite caminar. ¿Qué está sucediendo aquí, Karen? Pues es algo muy básico que te estoy mencionando, ¿eh? Ajá, es lo que te mencionaba, o sea, sobre todo este lenguaje no verbal que empieza a generar el cuerpo en automático, y que es como una primera llamada de atención. Y si no se le hace caso a esta primera llamada de atención es cuando, y ahora abordamos con lo que casi empecé, ¿no? Como con la somatización, llega la enfermedad. De hecho, hay órganos que están relacionados y conectados con la emoción, ¿no? Por ejemplo, los pulmones hablamos de tristeza, el riñón de miedo, entre otras tantas cosas. Por ejemplo, las manchitas en la piel también hablan. O sea, todo tiene un lenguaje, solamente que pues en base a... Te perdí por unos momentos. Ajá.
Te mencionaba que todo tiene un lenguaje, solamente que en ocasiones no hablamos su idioma, ¿no? Y no lo entendemos, no lo escuchamos. Y justo para eso existen medios para encontrar esto que está en ti que no logras entender. Por ejemplo, ¿no? Hay herramientas como la psicoterapia, hay otras herramientas como la meditación, que se puede integrar algunas técnicas terapéuticas, la contemplación. De hecho, la contemplación es un ejercicio tan hermoso porque la contemplación o la intención de contemplar, por ejemplo, contemplar una flamita de una vela, contemplar el agua, contemplar el cielo, las estrellas, un atardecer. La contemplación lo que hacen es aquietar el ruido. Y cuando hablo de ruido, hace rato mencionaba, ¿no?, que la enfermedad es el producto de la alteración biopsicosocial, que en medida de esta alteración se produce por estímulos, y los estímulos pueden ser intra o extracorporales. Entonces, cuando son intra, es justo de lo que estoy hablando, de este ruido interno, de estos pensamientos constantes, ¿no? Como el de, no sé, que vayas, por ejemplo, que vayas a terapia y estés dispuesto a sanar completamente todos tus traumas de la infancia, y de pronto ese ruido te dice, no, porque ¿qué va a decir de ti? No, eso mejor, no, eso ni ha de ser. A eso me refiero con el ruido, ¿no? Ajá, o estás a punto de, ya estoy cansado de este trabajo y sé que tengo la posibilidad de generar un trabajo mejor, pero ¿y si te va mal? No, y si no encuentras, no, ahorita está bien difícil la situación, mejor ni renuncias, ¿no? O sea, todos los ruidos que te van estancando, que es de lo que hablaba. ¿Y qué sucede con este estancamiento? Pensemos que el estancamiento es como polvo, ¿no? Y el polvo empieza a tapar de lo que hablábamos al inicio, lo que está aquí profundito, hasta dentro de nosotros, de nuestra esencia. En nuestras células. Sí, nuestro ser. Hace ratito estaba leyendo y encontré un párrafo que dije, se los voy a leer. Es muy breve, está muy lindo. Ojalá estas palabras que uno de mis maestros de mayor importancia dentro de mi formación psicoterapeuta escribió en estas hojas, en este libro, él menciona algo muy bonito y se los voy a leer, y si de alguna manera hace clic, les hace chic, incluso si lo resisten, porque dentro de la resistencia, acuérdense de lo que hablábamos, ¿no? Debe de haber algo que no quieres escuchar, debe de haber algo que no quieres ver. Entonces te voy a leer estas palabras y ojalá puedan llegar a la parte esencial que te compone a ti como ser humano, y a partir de todo esto sea fuente de inspiración para generar un cambio si es que lo requieres, y si es que no lo requieres, para ser fuente de inspiración de seres humanos que requieran esa trascendencia, ¿vale? Entonces, dice así: el ser no mora para siempre en el tiempo, sino en el presente atemporal, previo al tiempo, previo a la historia, al cambio, a la sucesión. El espíritu, el ser, está presente en el sentido de ser pura presencia, no en el de estar en una hora interminable, que es una noción más bien espantosa. En cualquiera de los casos, el sexto gran principio fundamental de la filosofía perenne se refiere a la sabiduría de todos los tiempos, de eso que se ha venido heredando de generación en generación. Afirma que la iluminación o liberación pone fin al sufrimiento. Lo que causa el sufrimiento es el apego y el deseo de nuestra identidad separada. Y lo que pone fin al sufrimiento es el camino meditativo que trasciende al pequeño yo y al deseo y el apego. El sufrimiento es inherente a ese nudo o contrario llamado ego. Y la única forma de acabar con el sufrimiento es trascender el ego. Es decir, deja de esperar,
Nada es tuyo. Todo es impermanente. Todo es impermanente. Ya no eres un bebé que gatea, ya creciste. Claro. ¿No? De hecho, las circunstancias del día de ayer no son las mismas que el día de hoy. Pueden ser más intensas y más feas, ¿verdad? Pero no son las mismas. Claro. Todo es impermanente y la impermanencia, cuando se integra en tu vida, cuando la haces consciente, cuando generas conciencia de la impermanencia que te hace ser humano, empiezas a dejar de cargar. ¿De cargar qué? Muchas veces hasta el futuro, ¿no? Así de, no voy a hacer esto porque ¿qué tal si? ¿No? Suponiendo, adelantándonos. Entonces, esto que menciono ahora es como una idea muy general de lo que yo me he podido dar cuenta en mi experiencia humana con las circunstancias que Karen ha vivido, pero también con el ejercicio terapéutico sentada en la silla del terapeuta y viendo que generalmente lo que te hace sufrir es ese apego. ¿Apego qué? A tu vieja vida. A la vieja vida en donde llevabas a tus hijos a la escuela. Ahora te corresponde sentarte con ellos y aprender con ellos. Aprender de la tecnología. A la vieja vida, tal vez, en donde ibas a bailar. Ahora, ¿qué tal si te pones a bailar en la sala de tu casa contigo mismo o contigo misma? A arreglarte para que otros te vean. ¿Y qué tal si ahora te arreglas para que tú te veas bonita cuando te veas al espejo o te veas guapo o huelas rico para ti, ¿no? Estamos apegados a una vieja vida, a recibir 100 pacientes, 100 clientes en el día. Ah, pues ahora es una forma de readaptación en donde vas a comenzar a valorar mucho de lo que quizá no habías visto antes. Es momento de trascender. Dice una filosofía, o creo que muchas de las filosofías, ¿De qué? ¿Del ser humano? Karen, ya te perdimos, ya no te escucho. Ya no te escucho, pero bueno, dame un minuto, voy a dar continuidad porque no te escucho. Y bueno, a ver si ahorita, tú sí me escuchas bien, ¿verdad? Ok, ya te perdí con el audio, ya no te escucho. Entonces tú estabas mencionando algo importante acerca de la readaptación, ¿no? Yo le quiero agregar, si me lo permites, esta parte de el reaprender para que tú te puedas readaptar. Mencionaste algo bien bonito hace rato, ¿no? Olvídate ya de que fuiste, ¿no? Padre de familia, ahora dátelo tú, date ese permiso tú de reaprender, de reagendarte, de socializar si no lo hiciste en un tiempo pasado y dejar de pensar en ese futuro incierto que al principio se mencionó que el ser humano siempre va a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Siempre va a estar viviendo con una constante readaptación. Entonces, ¿de quién depende esa readaptación? Pues de uno mismo, ¿sí? Ahora, bueno, no sé si ya me escuchas. Es que sigo sin escucharte, te perdí con el audio. ¿Puedes revisarlo por ahí, por favor? No. Y bueno, mientras tanto, mientras te seguimos, mientras está bien lo de tu audio y demás, me gustaría saber si nuestra compañera Adri, que está detrás de las cámaras, pues tiene alguna pregunta o alguien nos ha saludado. No sé, ¿estás por ahí, Adri? No te escucho. Aquí dice que tu audio no está prendido. A ver, ¿ya me escuchas? Ya. Mientras en lo que nuestra compañera se reintegra nuevamente. Sí, mira, pues aquí tenemos varios saludos. Susana Hernández nos dice, Hola, buenas Susana. noches, es un gusto escucharlas. Por aquí, Maestro Ferrer nos dice mucho éxito a ambas, les saludo con gusto. Guadalupe Ay, Saldívar nos manda muchos saludos y felicitaciones a ambas ponentes.
Por aquí, Lulu Campos Estamos. también nos manda muchos saludos y les desea mucho éxito en la charla. Claudia Montaño nos dice gracias por compartir. María Laura Campos Martínez nos dice un gran gusto escucharles. Andrea Esquivel nos dice, bueno, nos comentaba respecto a las fallas técnicas que tuvimos hace un ratito, qué bueno que siga con Sí, nosotros. Marimar gracias. Rivera también nos manda saludos. Por aquí, Janet Arroyo nos dice también que teníamos algunas fallas. Por aquí, Georgina Durán nos dice, hola Angie, gracias por compartir siempre temas tan interesantes. Saludos. Saludos, saludos. Por aquí, Itzayana Genis nos dice, hola mami. Gibran Ortiz nos dice que Karen, excelente. Díaz Karina nos dice, respecto a lo que comentabas un rato, Karen, es reconocer lo tuyo de lo mío. Así es. Jamie Meléndez nos comenta, mil gracias por compartir tantos conocimientos y muchas bendiciones para todos. Gracias, recibidas. Y van de regreso también. Por aquí nuevamente Jamie nos comenta que es muy bonita y que está en evolución ahora. Crista Rezano nos comenta, buen tema, excelentes ponentes, un abrazo. Gracias. Por acá, Elsie Campos nos comenta, qué interesante tema. Me doy cuenta que en mi experiencia es complejo hacer una introspección, siempre atenta a los demás y no a mí misma. Bueno, haciendo un paréntesis con eso, es precisamente de lo que ahorita empezábamos a hablar acerca de esta readaptación, de este reaprender. Y además es importante que pongas atención en la contemplación que hablaba Karen, porque si tú no estás con tu ser interno, pues entonces no vas a poner en práctica estas 4 estructuras de las cuales hemos estado hablando a lo largo de la charla. No es fácil, pero creo que poniendo atención a qué es lo que sientes, cómo lo sientes, pues puedes darle un giro de 360 grados. Ahora, yo te invito a que no corras. ¿Por qué? Porque también todo esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, si hoy te das cuenta que sientes tristeza, enojo, alegría, efusividad y entonces andas como muy ambivalente y no sabes para dónde irte, pues entonces te sugiero que tú pongas en una balanza qué es lo primero con lo cual tú quieres trabajar. ¿Cuál de tus estructuras quieres empezar a fortalecer? Sin embargo, como hablamos hace rato, todas van de la mano, todas son un engranaje. Yo no puedo estar bien espiritualmente si estoy mal físicamente. ¿Por qué? Pues porque mucha gente dice, con la espiritualidad y con creer en Dios y con mi divinidad y haciendo cualquier situación espiritual sin llegar a la parte de la religiosidad, ¿no? No me quiero meter en ese tema porque es muy complejo también. Y también, pues, todos somos libres de tener una creencia, todos somos libres de tener una religión. Sin embargo, no me enfoco en eso. Estoy hablando de la parte interna, de la parte espiritual, ¿no? De ese conocimiento interno, de esa energía de la cual nos hablaba Karen en su momento. Hacer es un conjunto de creencias profundas y además de verdades que se basan en el conocimiento del amor y del cual cada ser humano posee. Yo te pido, ¿qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te amas para poder hacer un cambio y trascender? Eso sería mi observación desde acá porque no conozco tu historia. Gracias, Angie. Pues continuamos con los comentarios. Por aquí nos dice Marimar Rivera, exactamente, el ego es el que nos retrocede. Es momento de fluir. Me encantó. Gracias por sus aportaciones. Saludos a Karen, excelente psicoterapeuta. Okay. Por acá, Lore Santos nos dice, excelente tema para reflexionar. Felicidades y gracias por compartir tanto conocimiento. Tenemos por aquí también nuevamente a Georgina Durán, muy profesionales, excelente tema. Betty Reyes nos dice, saludos Karen y a tu equipo, muy buen tema. Susana Hernández nos comenta algo muy interesante, nos dice, han movido tantas fibras de mi ser
Y Gupsi Cruz nos dice, muchas felicidades, psicóloga Karen Márquez, excelente tema. Ay, bueno, muchas gracias. Adri, no te vayas, acompáñame un ratito más, esperando que Karen se pueda reintegrar Sí, con en lo que regresa Karen. Claro, y bueno, hablando sobre este tema y de lo cual, bueno, sí es muy complejo y bueno, sí se mueven muchas fibras, créanme que sí, porque a veces no tenemos como fijo, bastantes, ¿no? No tenemos como fijo esta parte. Pensamos que solamente teniendo una estructura las otras no se mueven o no se pueden mover. Sin embargo, sí. Y hablando un poquito de esta parte de la estructura social, la cual creo que nos puede ahorita o nos pudo mover más, es este confinamiento, este aislamiento y que bueno, socialmente no estamos como muy bien integrados todavía. Hay mucha gente que todavía está resguardada en su casa por ese miedo a salir. Entonces, si yo tengo miedo a salir, si yo tengo miedo a saber qué me va a pasar, pero al mismo tiempo no estoy haciendo consciente que tengo miedo, pues entonces voy a llevar todas estas estructuras a estar así, ¿no? Como desajustadas, como estos engranajes que de repente le pones y entonces no embona, ¿no? No embona perfectamente. ¿Por qué? Pues porque no es lo que le corresponde todavía. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy trabajando con mi estructura, ¿cómo lo voy entonces ahora a ir desarrollando? ¿Cómo lo voy procesando? ¿No? A veces también es importante que sepan que, bueno, pedir ayuda no es malo, ¿no? Pedir ayuda a un profesional o donde podamos nosotros desahogarnos también. ¿Con quién podemos desahogarnos? Moviendo estas fibras de las cuales Susi menciona y que bueno, le mando desde acá un abrazo no solamente a ella, sino a todos los que nos están escuchando, que piensen cuál de sus estructuras están ahorita removidas. ¿Cuál fue la estructura de las cuales estamos hablando y que digan, bueno, sí, la parte psíquica como que no la entiendo muy bien o físicamente me siento así, ¿no? Socialmente estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos darle una breve opinión porque no conocemos muy a fondo, ¿no? A cada una de las personitas que nos están escuchando. Unas sí, unas no, ¿no? Como pacientes, como amigos, como conocidos, pues los vas conociendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y es bien importante también saber que todo esto, ¿no? Nuestro cuerpo nos habla. Nuestro cuerpo nos está mencionando también qué es lo que necesitamos trabajar, ¿no? A veces traemos aquí atorado algo que no podemos sacar y entonces tenemos unas ganas enormes, pero al mismo tiempo decimos, no puedo, ¿no? Y entonces eso nos lleva o nos conlleva también a tener otro tipo de enfermedad física y emocional, ¿no? Tú ahorita que nos estás escuchando en el programa, ¿qué nos puedes aportar? ¿Adri? A ver, ahí te perdí un poquito, Angie. Ok, yo te preguntaba. Ahí ya te escucho mejor. Ok, te preguntaba. Sí, Tú que nos estás escuchando a lo largo del programa, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué consideras que pueda haber más acerca o hablar de eso? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Nos puedes compartir algo? Y bueno, antes de que nos contestes, quiero presentarles a Adriana, que también es psicóloga y que bueno, ella nos está ayudando, es parte del equipo de Luna Café y ella siempre está también ahí atrás, aunque a veces no la vemos presente, pero aquí está, ¿no? Entonces, pero aquí estoy, aquí ando. Aquí está. Compártenos algo, Adri. Pues sí, mira, en relación a lo que mencionaba hace un ratito, Karen, muchas veces creemos que una estructura, que podemos tener perfecta una estructura y las demás las podemos dejar en el olvido, y la realidad es que no, y muchas veces nos olvidamos de las otras, o hasta de las cuatro, por estar atendiendo algunas otras situaciones, y finalmente el cuerpo, la mente, todo en algún momento nos reclama.
y se llega a ver en situaciones de enfermedad, no solo físicas, sino también de enfermedades como en situaciones de depresión, de ansiedad, infinidad de situaciones que podríamos comentar. Entonces, me agrada mucho que estén interesados en saber un poco más de este tema. Digo, de manera general, me ha tocado ver tanto de manera personal como con los pacientes que nos preocupamos mucho de la situación física, pero la situación psíquica la dejamos a un lado como si pudiera resolver una cosa sin la otra. Y la realidad es que no. Cierto. Y Es muy eso cierto. se ve también reflejado. Cuando empezamos a trabajar poco a poco cada una de las 4 estructuras, se ve reflejado en toda nuestra vida. Así es, así es. Por ahí estoy viendo que alguien más nos escribió, ¿cierto? Así es, mira, te leo rápidamente. Ajá. ¿Qué nos comenta Elsie Campos? Nuevamente, mil gracias por comentar. Díaz Karina nos dice, felicidades a las 3 por compartir estos temas. María Laura Campos Martínez nos comenta algo muy interesante. Dice, Híjole, qué fuerte, que temblaron sus cuerpos. Otra vez, ¿Ahí ya me escuchas? Ya, ok. Sí, te comentaba que María Laura Campos Martínez nos dice, qué fuerte, temblaron mis 4 estructuras. Ok. Karencita Aló nos dice, gracias, saludos. Janet Arroyo nos comenta, me hace mucha falta desahogarme y no puedo porque está mi hijo y mi esposo. Ahí yo creo que la recomendación. Híjole, te perdí ahora yo con el audio, Adri. Bueno, tenemos problemas, seguimos teniendo problemas de audio. ¿Lo puedes repetir, por favor? A ver, ahí. ¿Lo puedes repetir? Sí. Te comentaba, Janet Arroyo nos escribe. Sí, nos dice Janet Arroyo, me hace mucha falta desahogarme y no puedo porque está mi hijo y mi esposo. Te comentaba que aquí podemos hacerle la observación que nos escriba vía inbox para que podamos apoyarle de una manera más personalizada y pues ver qué es lo que necesita. Claro que sí, y además es bien importante el hecho de nosotros o de cada una de las personas que nos está escuchando, no darnos ese tiempo o ese espacio-tiempo para uno mismo. Y entonces se refleja en el miedo, ¿no? Ese miedo a no poderme expresar. Y entonces, ¿cuál de mis estructuras se está tambaleando más? ¿No? Esa estructura de la cual pues me puede llevar a una enfermedad física y a una enfermedad psicológica, que entonces yo cada momento voy diciendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, porque está X persona, porque está X persona. Entonces, ¿en dónde va a estar mi reaprender? ¿Dónde va a estar mi compartir? Porque entonces, ¿qué estoy yo enseñando al otro? ¿Qué estoy enseñando yo a mi entorno? ¿Cómo entonces manejo mi estructura social? Si socialmente, familiarmente no puedo hacerlo, entonces ¿cómo me voy a desenvolver hacia afuera? Si interiormente yo no puedo hacerlo, entonces interiormente me sigo yo fracturando, ¿no? Por dentro me fracturo, entonces voy a tener lesiones a cada rato. Imagínense que nosotros, cuando nos hablaba Karen, nos decía, bueno, ustedes vayan imaginando que este es un ejercicio muy simple, ¿no? Y empiecen a imaginar ahorita que tienen cuerpo, ¿no? Que tienen ojos, una nariz, boca, las manos, su garganta, que tienen estos aretes o unos aretes, un collar y pantalón, ropa, saco, lo que ustedes traigan puesto en este momento, ¿no? Entonces, vayan imaginando, por ejemplo, que ustedes se quedan sin estos ojos, sin esta nariz, sin esta boca, sin el rostro. Y entonces, ¿qué vamos nosotros teniendo? En esta estructura física, yo voy dejando atrás mis ojos, mis manos, mis dedos, y además me voy deshaciendo de mi ropa, ¿no? Internamente, ¿qué me va quedando? Internamente me va quedando los huesitos, ¿no? Entonces tengo estos huesitos que ahora son lo que me sostiene. Pero vamos más allá, vamos un poquito más allá e imaginemos que ya no tenemos
tampoco los huesos, que tampoco tenemos esto. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda esa energía, nos queda ese algo del cual Karen nos hablaba al principio. Esta energía interna de la cual nosotros somos, ¿no? Y que te das cuenta que eres uno solo en todo este universo, y que entonces, ¿qué necesitas ir desarrollando? ¿Qué necesitas ir haciendo para que cada una de tus estructuras aquí, en la actualidad, en este mundo que de seres humanos tangibles, ¿no?, que nos podemos tocar, seamos? Entonces, si nos vamos más allá, estamos viendo, cierro mis ojos, entonces me imagino que ya no tengo la piel y que ya no tengo ahora mis huesos. Ya no tengo nada de mis huesos, y entonces ahora, ¿qué soy? Puedo ser una luz, puedo ser un color, puedo ser ese algo, y entonces ahí soy yo mismo. Y entonces imagínate, tienes dolor de cabeza, tienes dolor de hígado, de riñones, de corazón. ¿Quién eres? ¿Quién te está hablando? ¿Me explico? Entonces, eso es hablar de ese ser humano interno, de esas estructuras que nosotras estamos mencionando el día de hoy, ¿no? Y que entonces te va a llevar ¿a qué te lleva? A ese reaprender. Y si tú no conoces cada una de tus estructuras, entonces te invito a que hagas una reflexión y que vayas pensando con esta información que te hemos mencionado, ¿qué estructura, cuál de tus estructuras está ambivalente? Por supuesto, hace rato nos decía una radioescucha, sentí que todas temblaron. Sí, entonces, ¿qué te hace falta en cada una de ellas, ¿no? Para poder ser una sola estructura, que esta sola estructura es yo, este ser humano que ves aquí, con sus 4 estructuras. No por eso quiere decir que no podamos tener una que esté de repente así, pero si yo estoy en ese sube y baja, que a algunos de mis pacientes les digo, bueno, imagínate que estás así, como, imagínate que está un aparato, y entonces que te están tomando, ¿no?, la lectura o el pulso. Si tu pulso está así, ¿no?, y entonces cada una de tus estructuras va a estar así, ¿no? Cuando una de tus estructuras sube y luego la otra baja y vuelve a subir y vuelve a bajar, entonces ahí estamos teniendo un desequilibrio de estructuras. Entonces, si nosotros regresamos a esa estabilización y hacemos esto, ondeamos en unas estructuras en las cuales podamos subir y bajar, pero que podamos ir caminando, moldeando, haciendo conscientes, entonces vamos a llegar a tener esas estructuras ligeramente bien, ¿no? Esas estructuras que, bueno, nos pueden ayudar tanto internamente como externamente. Entonces, no sé si con este ligero ejemplo me pueda dar a entender con algunos de las personitas que nos están escuchando. Y bueno, ya tenemos aquí otra vez a Karen, gracias. Un momento, y bueno, aquí le pregunté en lo que tú te ibas a Adri de algunos saludos que tú ya no supiste, pero que bueno, sigo viendo que tenemos comentarios, Adri. Así es, mira, por aquí nos comenta Marimar Rivera, recién me pasó, enfermé por el temor a contagiarme, soy enfermera, yo generé una gripe terrible que me hizo recaer, ahora estoy en recuperación y se movieron muchas emociones en mí, siento que todo lo generé. Karen, ¿nos puedes apoyar? Sí, claro que sí. Es que es justo lo que hablábamos hace rato sobre el estímulo intra y extracorporal y todo lo que estamos viviendo, y mucho más tú, Marimar, que estás en ese ambiente médico, en el ámbito hospitalario, en donde se van a generar muchísimas circunstancias que te van a hacer moverte del lugar. Sin embargo, desde la conciencia misma, que sabes, porque lo menciona, yo me lo generé, entonces ahora, ¿qué eliges generarte?
Sí, es ¿Qué cierto. eliges generarte para ti? Porque nos damos cuenta del magnífico poder que tiene la mente, ¿verdad? Del magnífico poder que tienen nuestras emociones por sobre nosotros. Cuando tú comienzas a ser consciente, ok, es miedo lo que tienes. ¿Miedo a qué? Y ser transparente contigo misma, contéstate. Y a partir de las respuestas que recibas, generes una especie de balanza. Porque quisiera compartir que de la misma manera que la alegría te puede dar bienestar, cuando existen estos estímulos displacenteros, como el miedo que está generando una enfermedad, vamos a pensar que el miedo, que es displacentero, que quizá puede ser doloroso, que incluso genere sufrimiento en ti, está padrísimo. ¿Y cómo que padrísimo? Sí, porque es señal de vida. Estás sintiendo, sigues viva. Incluso la enfermedad y el estar sintiendo la enfermedad contigo es señal de vida. Claro. Porque lo no vivo no enferma, lo no vivo no siente. Entonces, en este momento que estás sintiendo, que te estás haciendo consciente que es miedo lo que sientes y que a partir de este miedo te generaste una gripe muy fuerte, ahora, ¿qué te parece? Si le damos bueno, ya estamos significando. Ahora es momento de escuchar qué te quiere decir. Probablemente el miedo apareció para decirte, cuídate, llega a casa y báñate, protégete con los medios y las herramientas que tengas. Y entonces el miedo hasta cierto punto te está protegiendo. Sin embargo, en el no hacerlo consciente o en el no escucharlo, en el no quererlo en mi vida en este momento, no quiero tener miedo nunca jamás, lo estás resistiendo. Hay un dicho, lo que resistes persiste, ¿no? Entonces está ahí y está estancado, está generando una enfermedad, una alteración en tus 4 estructuras básicas. ¿Ya lo tienes consciente? Sí. ¿Sabes que tú lo estás generando? Ok. Entonces, a partir de esto, ¿qué oportunidad se abre en tu vida? Y hacer del miedo quizá un compañero por estos momentos, un aliado de tu ejercicio profesional. Ok. Entonces, a partir de esto, puedes empezar a partir con un nuevo compañero en tu andar profesional, en tu misión tan hermosísima que te agradezco, que te felicito, que estén ahí al servicio de la humanidad y hacerlo de la manera como tú sabes hacerlo, profesional, amorosa, dando, porque acuérdate que cuando das, recibes, y cuando recibes, también das, y es un rebote constante. Claro, ¿okay? Por supuesto. Oye, pues muchas gracias. De verdad que es un excelente ejemplo y un excelente ejercicio. Y me gustaría preguntarle por ahí a Adri, porque yo no puedo ver desde aquí, desde donde estoy los mensajes. Por ahí vi un mensaje de Elizabeth Titla, se me hace muy interesante y saludos. Justo es el mensaje que sigue, en el que nos quedamos. Nos dice, veamos esta situación como una oportunidad, como ya lo dijeron nuestras expertas, una oportunidad para mirarnos, hacer reflexión sobre lo que somos y ver nuestras áreas de oportunidad y subir de la mano de un profesional mejor. Bueno, ahorita que ella lo menciona, ella también es una profesional como nosotras, también es una compañera muy querida y bueno, sí, muchas gracias, tienes mucha razón. Llevar esto a cada una de las necesidades de cada una de las personas, de cada uno de los seres humanos que ahorita en este momento estamos escuchando este tema. ¿No? Karen. Sí, me gustaría compartir un punto primordial dentro del ser humano que no hemos tocado, y es que el ser humano, en base a toda la formación por el contexto sociocultural, socioeconómico en el cual se puede vivir, o en el cual vive, en el cual crece, el ser humano en el transcurso de hecho, incluso antes de nacer, se va convirtiendo en persona.
¿no? Eso es algo bien curioso, en cómo el ser humano se transforma en persona, porque entonces el ser humano deja de ser humano por tener una especie de proyección de una proyección de sus ancestros, ¿no? O sea, muy seguramente, y esto es algo real, o sea, yo me parezco mucho a mi mamá, físicamente, biológicamente, pero les aseguro que he de tener un montón de actitudes de ella, un montón de actitudes que quizá ella tiene de su mamá y que quizá no han funcionado y que quizá nos han llevado hacia frecuencias tóxicas. Entonces, a mí, Karen, me corresponde ser consciente. Aquí viene algo bien bonito. Me corresponde ser consciente lo que no ha funcionado de generación en generación. Cuando hago consciente algo, empieza un proceso de sanación, de liberación. Esto lo repito bien constante, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy consciente, haz de cuenta que consciente igual a despierto. Exacto, sí. Que cuando estás dormido, pues no ves. Estás con tus ojos cerrados, simplemente no ves. Entonces, la conciencia es igual a despertar. Cuando despiertas, puedes ver, puedes distinguir colores, puedes distinguir formas. Esto mismo sucede desde el enfoque psicológico, integrando evidentemente tus otras estructuras. Yo hace rato mencionaba que la estructura espiritual es mi favorita del mundo mundial. ¿Por qué? Porque la estructura espiritual es la base de la sanación. Cuando tú tocas tu espiritualidad, ocupa la herramienta que elijas. Puedes ocupar ir a misa, por ejemplo, escuchar o hablar con un sacerdote o con un maestro espiritual, leer escrituras sagradas. Puedes tocar tu espiritualidad contemplando el fuego, contemplando el cielo, contemplándote a ti mismo. O sea, observa tus manos. Dicen, te conozco como la palma de mi mano. Yo ni conozco las rayitas que tiene mi mano, de verdad, ¿no? O sea, sí, es ahí haciendo eso. Ok. Sí, sigues. La espiritualidad es una fuente, si me permiten mencionarlo de esta manera, es la fuente divina que te va a conectar a ti mismo con lo que realmente ocupas, con lo que realmente requieres, incluso para escuchar las necesidades que no te has dado permiso de escuchar. Entonces, por eso es que la estructura espiritual es mi favorita del mundo mundial. ¿Por qué? Porque en base a esta misma, voy a poder edificar quizá y fortalecer las otras. ¿Por qué? Porque la estructura espiritual es la que te invita a despertar o la que te despierta, y las circunstancias sociales o externas, extracorporales, muchas veces te exigen que lo hagas, pero pues en ocasiones no se escucha esta petición, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano se convierte en persona, mencionaba, es la proyección. Entonces, en la proyección me refiero como que la copia, ¿no? De esas generaciones atrás. Hay circunstancias, hay situaciones que evidentemente funcionan y que he venido heredando, ¿no? Y que quizá cuando las hago consciente, pues las potencializo. Claro, claro. ¿No? Si no me funcionan, las tiro. Si me funcionan, las ocupo. Entonces, hace ratito se me fue la idea de, como en esto de que se entrecortaba la comunicación y todo esto, era esto de lo que quería hacer mención, ¿no? Acércate a tus herramientas. Hay herramientas bien bonitas que están a la mano, que no necesitas. La psicoterapia es una de las mejores, y no por ser psicoterapeuta, sino porque con la psicoterapia vas a tener un guía que te va a ir llevando en tu proceso, porque ese proceso es tuyo, tu espacio terapéutico es tuyo. Ajá. El psicoterapeuta lo que hace es que te va guiando y quizá ya no vas tan a la deriva, como también tal vez lo hacen otros maestros, otros profesionales de la salud, del bienestar, de la plenitud, de la luz, de la bendición, de la oración. Ajá.
Entonces, pude leer algunos comentarios mientras se desconectó esta situación, pude leer, pues muchas gracias. Sí, claro que se van a estar tocando fibras y se va a ver temblorcitos en estas estructuras. Evidentemente te estás dando cuenta de tu vulnerabilidad, de tu ser humano, y que justo lo que mencionaba hace rato, en el estar distraídos, son estructuras que muchas veces no se toman en cuenta cuando finalmente son lo que te componen y lo que te hacen ser tú. Ajá. Entonces, solamente es como una invitación a abrir tantito el ojito, quitarte la lagañita, darte la oportunidad de sanarte a ti, porque hay un dicho, si sanas tú, sano yo y sanamos todos, porque somos parte de un mismo organismo. Nosotros imaginemos que somos unos bichitos viviendo en un ser vivo y ese ser vivo es la Tierra. Ajá. Entonces, si yo sano, contribuyo a la frecuencia saludable de todo mi entorno. Si tú sanas, contribuyes. Es como decir que, ay, ¿qué tiene que recoja una basurita del piso? Pues está bien chiquita. Bueno, pues imagínate que esa basurita que estás recogiendo, otra persona la está recogiendo también, y otra también, y otra también, y de pronto ya fue un montonzotote de basura lo que se recogió. Es lo mismo que sucede. Claro, y sabes, poniendo ese ejemplo, llevándolo a nosotros mismos, al ser humano, por ejemplo, es ¿cuántas basuritas tú tienes internas que no has sacado, que no has sanado? Entonces, si te vas llenando de basuritas, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no pedir este reaprendizaje que nos puede llevar a entonces estar internamente limpios y que por supuesto nuestras 4 estructuras de las cuales hemos estado hablando en el programa pues puedan ser o estar más estables? Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos termina. Este tema nos da para seguir charlando, para seguir hablando. Y bueno, me gustaría que termináramos con algo. ¿Con qué te gustaría despedirte, Karen? Bueno, pues vamos a hacer solamente un pequeño ejercicio. Ahí donde estés, sea en tu cama, en tu sillón, en el coche, no lo sé, en donde estés solamente va a durar muy poquito, unos cuantos segundos este ejercicio. Entonces te voy a pedir que encuentres una posición cómoda en donde puedas permanecer unos segunditos. Acomoda tus manos, que estén tranquilitas, que estén cómodas, que estén recargadas sobre algo tal vez. Tu cuerpo. Y a partir de este momento te voy a pedir que observes cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo sale. Y simplemente observa ese ritmo natural, que es una respiración que ha estado presente en tu vida desde siempre. Pero en este momento le estás generando conciencia. Y mediante esta conciencia vas a observar o vas a imaginar que el aire que introduces a tu cuerpo entra limpio, entra transparente, y el aire que sale de ti simplemente se va y se lleva lo innecesario. Y mediante este ejercicio te darás cuenta que es fácil el desapego. ¿Por qué? Porque el aire que se está yendo simplemente se va. Y el aire que introduces se está integrando en ti y está ocupando el espacio que el aire que se fue que está dejando. Es decir, cuando sueltas, tienes la posibilidad de recibir. Entonces observa cómo entra el aire y cómo sale, y mientras entra y sale, simplemente relaja poco a poquito tu cuerpo. Permite que tus músculos se relajen, siente como en automático una sensación placentera y de relajación llega a tus músculos, a tus células, partículas, moléculas, hasta llegar a lo más profundo de tu ser, hacia esa identidad perfecta, esa identidad divina, esa identidad suprema, hacia tu ser, hacia lo más divino que habita en ti. Y a partir de entonces, esa lucecita o esa forma de ser, como sea que tú lo concibas y como sea que tú lo creas, se va a comenzar a expandir
mientras introduces aire y sueltas. Introduces y sueltas. Y a través de esta respiración empezarás a reactivar de manera paulatina, sutil, tu cuerpo, tus músculos, cada célula, cada partícula, cada molécula. Y en esta reactivación es la posibilidad de ubicarte en tu ahora presente y que sea lo que estés viviendo en este momento, como sea que lo estés viviendo, lo disfrutes. Recuerda que es impermanente, que no es para siempre. Disfrútalo porque un aprendizaje y crecimiento y parte de tu trascendencia está sucediendo ahora. Y entonces, consciente de la respiración que en automático y naturalmente se integra en ti, ya te vas a ir ubicando, estás en una charla y de esta manera, sea de día o sea de noche, ese ser que habita en ti, está presente, es parte de ti, intégralo, acéptalo, es tuyo, cuídalo, apapáchalo, escúchalo. Y bueno, si ya estás relajadito, pues disfruta, relajadita, disfruta. No es para siempre, es impermanente. Entonces, pues solamente queda agradecer, enviar de mi luz a su luz y que esta trascendencia y este momento de cambio les enseñe lo que les tenga que enseñar para que aprendan lo que tengan que aprender, sanen lo que tengan que sanar. Que Dios los bendiga desde mi creencia muy personal, mucha bendición, mucha luz, crecimiento, trascendencia y bueno, mi contacto, si de alguna manera ya lo tienen y si de alguna manera quisieran generar y despertar de manera guiada, pues me pongo a sus órdenes. No sé si en la página de Luna Café pueda subir mi tarjeta, la información de consultorio y bueno, pues ahí lo dejo. Y si de alguna manera, y otra cosa, esta es como una promoción, ¿no? Un comercial a las personas que pertenezcan al área de la salud del sector hospitalario. Estoy generando apoyo o contención psicológica emocional por video en línea, ¿no? Solamente en línea. Ya si requieren ocupar un espacio de consultorio, pues ya sería cuestión de platicarlo, pero en línea y es completamente gratuito, ¿vale? No, estoy diciendo que sí, que puedes mencionar tu número telefónico. De todos modos, nosotros lo agregamos a la página de Luna Café con muchísimo gusto. Ok, bueno, ahorita les puedo compartir mi número, que es 55 44 43 86 52. Lo repito, 55 44 43 86 52. Excelente. Y bueno, para ir también finiquitando, Karen, tenemos por ahí, Adri, ¿tenemos alguna otra pregunta o algún otro mensajito para ir finiquitando? Sí, tenemos algunos comentarios finales. Nos comenta Claudia Montaño: maravilloso, me encantaron los temas. Karen, felicidades, eres una mujer súper comprometida y sé la gran mujer que eres. Reconozco tu poder y tu esencia. Qué bonito. Ok, ¿algo más por ahí? No. Sí, nos dice Nelly: hola, buenas noches. Quisiera saber si en algún momento pudieran hablar de la depresión postparto. Me está afectando mucho y siento que se me agrava más por el encierro. Gracias. Claro sí, yo creo que por ahí vemos la manera. Nada más le estaremos pasando ahí las fechas en las que podamos compartirles el tema. Y cualquier otro tema que les interese también nos pueden escribir, ya sea en los comentarios o vía inbox, y con gusto los atendemos.
Así es. Por aquí, Sí, Janet sí. Arroyo, respecto a los comentarios que les hicimos hace un rato, nos dice muchas gracias. Itzayana Genis nos dice, hola mami, soy Lila, y manda saludos también. Hola. Susana Hernández nos dice, muchas felicidades a las 3 por agitar nuestras estructuras. Es un placer, es un placer. Ok. Ok, Itzayana Genis también nos comenta nuevamente, hola tía, soy Pía, vas muy bien, échale ganas. Bien, hija. Y por aquí, Susana Hernández, Karencita, como siempre, sí, dice, Karencita, como siempre, tan sencilla y con tanta profundidad en tus palabras. Y por aquí, Elsie Campos nos vuelve a comentar, gracias por compartir y felicidades. Leticia Velarde, gracias por la invitación, saludos. Jamie Meléndez, muchas gracias, lo necesitaba aquí y ahora. Muchísimas bendiciones a las 3. Gracias, Jamie. Gracias. Y Guadalupe Saldívar nos dice, muchas gracias, mucho aprendizaje y aportaciones, felicidades. Jamie Meléndez nuevamente, gracias Karen, que Dios te bendiga siempre, un gran ángel en mi camino y en mi vida. Yes. Bueno, pues Adri, ¿te gustaría aportar algo? Ya vamos de salida. Pues ya saben que nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, correo y demás están ya en la página de Luna Café. Fue un gusto, Karen, tenerte con nosotras. Muchas gracias y esperamos poderte tener por aquí nuevamente. Claro que sí, muchas gracias. Y contestando a todas esos agradecimientos y comentarios tan lindos, solamente recibo la gratitud y hacerles saber que todo lo que alcanzan a ver en mí está en ustedes. Y entonces ese ángel y esa sencillez y esa luz está en ustedes. Entonces, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, igual de mi ser a su ser, pues les deseo todo lo mejor en esta semana, trabajen en sus estructuras y bueno, cualquier comentario estamos a su disposición, escríbanos por favor y pues nuevamente, muchas gracias Karen por estar aquí, la invitación sigue en pie para algún otro programa y claro. Adri, pues muchas gracias también por estar aquí conmigo. Gracias Angie. Gracias Luna. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Angie. Gracias, Adri. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.